En la arqueología andina, la pregunta sobre la existencia de imperios prehispánicos no es una simple cuestión terminológica. Es un problema ontológico que redefine la manera de leer el poder y el territorio. Históricamente se asumió que entidades como Huari y el Tahuantinsuyo debían llamarse imperios. La etiqueta se sustentó en la escala expansiva de estas sociedades y en analogías con Roma. No obstante, Tantalián alerta que vincular a Huari con el concepto de imperio es un problema ontológico, que redefine conocer su naturaleza socioeconómica y política a través de la evidencia arqueológica. Las raíces de este debate se remontan al periodo colonial. Tuwamán señala que los funcionarios españoles aplicaron la noción de provincia del derecho romano para describir la administración inca. Este término fue heredado por la historiografía, aunque las unidades administrativas inca no tenían límites definidos y podían basarse en tributos, devociones a montañas sagradas o alianzas de curacas. El antropólogo Ramírez, citado por Tuwamán, sostiene que la provincia inca es una construcción colonial temprana, que no ayuda a comprender la dispersión y la discontinuidad de los grupos andinos. De allí que Tantalián subraye la necesidad de adaptar las categorías occidentales, como Estado, clase social o imperio, a la realidad andina, evitando aplicarlas de forma acrítica. Esta reflexión inicial nos recuerda que el lenguaje no es neutro. Cada palabra tiene historia y connotaciones. Preguntarse si existieron imperios en los Andes implica también interrogar la genealogía de nuestras categorías y reconocer que la ciencia avanza revisando los conceptos heredados. Territorio inca, estado expansivo. En el caso del Tahuantinsuyo, el Capajñán se extendió más de 4.000 kilómetros, integrando comunidades culturalmente diversas bajo un gobierno centralizado. Esta magnitud coincide con la definición de imperio. Asimismo, se advierte que la palabra imperio puede asociarse erróneamente a violencia indiscriminada. En el caso inca, la relación entre Cusco y las regiones sometidas fue variable. Hubo incorporaciones pacíficas, colaboraciones y resistencias, y algunas etnias nunca fueron conquistadas. Además, el control inca combinó un dominio directo mediante funcionarios y enclaves estratégicos con una hegemonía que mantenía a los curacas locales y se reforzaba a través de la religión, la lengua y la red vial. Por ello, hablar de imperio inca exige subrayar su flexibilidad política y no solo su tamaño. Huari, estado militarista o esfera de interacción. En cuanto a Huari, las posturas se dividen. Conley y sus coautores, en un estudio sobre el colonialismo Huari en Nazca, describen a Huari como una entidad expansiva, una población aproximada de 40.000 habitantes y una red de centros administrativos que alcanzaba unos 320.000 kilómetros cuadrados. Esta imagen se ajusta a la de un imperio. Sin embargo, otros especialistas consideran a Huari una esfera de interacción regional más que un imperio formal. Tantalián agrega que si bien Huari presenta rasgos de un estado militarista, su desarrollo fue singular y no debe clasificarse con categorías occidentales sin matices. Para él, un estado militarista se caracteriza por la institucionalización de desigualdades y el uso de violencia y el control religioso para consolidar el poder. Además, advierte que conceptos como clase o imperio se originaron en contextos capitalistas y por tanto requieren ser adaptados a los Andes. Tantalián subraya que un imperio no solo se expande para asegurar tributos, sino también para vincular los territorios conquistados con espacios sagrados que legitiman la dominación. El concepto de provincia. En su análisis sobre la provincia inca, Tuwamán muestra que los cronistas españoles identificaron provincias en función de sus propias categorías como tributos o zonas de tributos. Esta proyección europea llevó a ver la administración inca como un espejo del Imperio Romano.
Sin embargo, investigadores como Ramírez han argumentado que esa noción no sirve para comprender la discontinuidad geográfica de los grupos andinos. Según Astuguamán, existe una necesidad urgente de evaluar críticamente las diversas y a veces contradictorias conceptualizaciones de la provincia. El caso de la provincia demuestra que nuestras palabras están cargadas de historia colonial y que su aplicación acrítica puede ocular realidades locales. Análisis crítico de la categoría imperio. Los ejemplos de Wari y el Tahuantinsuyo muestran que la noción de imperio puede aportar claridad sobre la escala, pero también puede simplificar la complejidad andina. Estudios recientes sobre la organización inca subrayan que unidades administrativas se basaban en principios duales, Hanan y Uri, en la articulación de curacas locales. Algunos especialistas describieron al Tahuantinsuyo como un mosaico dinámico de control, en el que cada región tenía su propio arreglo político y ritual. Además, se señala que la administración inca dependía tanto de la presencia de mitimaes y enclaves como de estrategias de hegemonía simbólica. La expansión cusqueña no fue un proceso uniforme, sino una combinación de diplomacia, conflicto, reorganización y negociación. Conclusión. Para cerrar, conviene reconocer que el debate sobre los imperios andinos no se resuelve con un sí o un no. Hay argumentos sólidos para reconocer la escala imperial de los incas y de Wari. Pero como subraya Tantalián, cualquier aplicación de términos occidentales debe hacerse adecuándolos a la realidad andina. Las investigaciones sobre el concepto de provincia inca muestran que muchas de nuestras categorías fueron heredadas de la experiencia colonial y deben someterse a revisión crítica. Decir que el Tahuantinsuyo o Wari fueron imperios sin más matices corre el riesgo de reproducir visiones eurocentristas. Lo fundamental es usar estas categorías como herramientas provisionales, conscientes de su genealogía y de sus límites. La arqueología contemporánea aporta nuevas perspectivas sobre el poder y la territorialidad. Desde esa óptica, hablar de imperios en los Andes tiene sentido solo si también explicamos sus particularidades, la negociación con las élites locales, la importancia del paisaje sagrado, la flexibilidad administrativa y la coexistencia de múltiples historicidades. Así, nuestra comprensión del pasado andino se vuelve más rica y menos prisionera de conceptos que nacieron en otros mundos.